El viento otoñal traía consigo el aroma de los pinos y la tierra húmeda a través del claro, pero debajo de todo eso había algo más intenso. Miedo, mi miedo. Me encontraba al borde del recinto ceremonial, con mi pálido cabello rubio azotándome la cara, mientras intentaba hacerme invisible entre el mar de lobos que habían acudido desde las manadas de los territorios del norte. La ceremonia de reconocimiento de pareja solo se celebraba una vez cada 5 años. Una reunión en la que los lobos sin pareja podían encontrar a su media naranja bajo la bendición de la luna llena. Para la mayoría era una noche de esperanza y celebración. Para mí, era un recordatorio de todo lo que me faltaba. Me ajusté el fino chal alrededor de los hombros, aunque servía de poco contra el frío que parecía filtrarse desde mi pecho en lugar de desde el aire que me rodeaba. Tenía 23 años y seguía sin manada, sin pareja, sin el lobo que debería haber surgido cuando cumplí 18. Las otras lobas se movían en grupos, con risas alegres y seguras, y sus lobos les conferían una gracia y un poder que yo nunca poseería. Yo era humana en un mundo de depredadores, tolerada solo porque mi madre había pertenecido a la manada antes de enamorarse de mi padre humano y ser expulsada. Murió creyendo que yo sería diferente, que cuando cumpliera 18 años me transformaría y recuperaría el lugar de nuestra familia entre los lobos. Pero la luna había permanecido en silencio y yo seguía siendo débil, frágil y sola. ¿Por qué estás aquí? Una voz interrumpió mis pensamientos. Me volví y vi a Serena, una hermosa loba de la manada ribereña, mirándome con un disgusto apenas disimulado. Su cabello oscuro brillaba como el aceite a la luz de las antorchas, y sus ojos ámbar, sus ojos de loba, nunca del todo ocultos, me evaluaban como si fuera una presa. Esta ceremonia es para los lobos. Tú solo estás ocupando espacio. El pequeño grupo que la rodeaba se rió y sentí que se me enrojecía la cara. Quería decir algo mordaz, algo que les hiciera verme como algo más que un error, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. Eso era lo que había aprendido en 23 años. El silencio era más seguro que hablar. La invisibilidad era mejor que la confrontación. Déjala en paz, Serena. La voz era masculina, familiar. Ethan, de la manada Clearwater, dio un paso adelante y por un momento sentí un destello de gratitud. Siempre había sido amable conmigo, uno de los pocos que no me trataba como si fuera una enfermedad. Pero entonces vi la lástima en sus ojos y, de alguna manera, eso fue peor que el desprecio de Serena. Ella tiene todo el derecho a estar aquí. ¿De verdad? Serena frunció los labios. ¿Qué lobo querría una compañera que ni siquiera puede transformarse? Es humana. No pertenece a este lugar. Las palabras me golpearon como golpes físicos, pero ya las había oído antes en 1000 variaciones diferentes. Había aprendido a dejarlas resbalar como la lluvia, para proteger esa pequeña y frágil parte de mí que aún tenía esperanza, que aún creía que tal vez yo tenía un valor más allá de lo que podía o no podía hacer. La voz de mi madre resonó en mi memoria, suave y cálida como la lluvia de verano. La fuerza no siempre es ruidosa, mi amor. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es mantenerte en pie cuando todo te dice que caigas. Me había mantenido en pie durante 5 años. Podría aguantar una noche más. La ceremonia comenzó cuando la luna alcanzó su cenit, llena y pesada en el cielo como un ojo vigilante. Los líderes de la manada se colocaron en círculo alrededor del fuego sagrado. Su poder hacía que el aire fuera denso y difícil de respirar. Reconocí a la mayoría de ellos: el Alpha Donovan de Riverside, la Alpha Catherine de Clearwater, el Alpha James de Stone Ridge. Pero había uno que llamaba la atención sin esfuerzo, que hacía que todos los demás lobos del claro bajaran la mirada en instintiva sumisión. El Alpha Rey Matías Silverst. Nunca lo había visto antes. La manada Silverest era antigua y poderosa, y gobernaba todos los territorios del norte desde su fortaleza en las montañas. El Alpha Rey rara vez asistía a las ceremonias regionales, enviando en su lugar a representantes. Su presencia aquí esta noche había provocado oleadas de emoción y especulación entre los lobos reunidos. Se mantenía apartado de los demás alfas,
e incluso desde la distancia podía sentir el peso de su autoridad. Alto y de hombros anchos, con el pelo oscuro que le caía hasta el cuello y unos ojos que parecían verlo todo, parecía esculpido en piedra y sombra. Había en él una dureza, una soledad que reconocí porque yo misma la sentía en mi interior. Pero fue la mujer que estaba a su lado la que capturó mi atención por completo. Era mayor, con mechas plateadas entre su cabello oscuro, y se movía con una dignidad tranquila que no necesitaba mostrar poder. La reina madre, me di cuenta de que era la madre de Matías y, según todos los indicios, una fuerza por derecho propio, a pesar de que ya no ostentaba el título de reina gobernante. El ritual comenzó con las palabras tradicionales, la invocación de la bendición de la luna, la invocación de los antiguos lazos que unían a los lobos entre sí. Las parejas comenzaron a reconocerse. El vínculo entre compañeros se estableció con una visibilidad que hacía brillar el aire. La alegría estalló en el claro cuando los lobos encontraron a sus parejas predestinadas, y sentí que mi aislamiento se profundizaba con cada celebración. Empecé a retroceder, deseando desaparecer en el bosque antes de que terminara la ceremonia. Y tuve que enfrentarme a las miradas de lástima o, peor aún, a la satisfacción de lobos como Serena, que habían tenido razón. Yo no pertenecía a este lugar. Nunca había pertenecido a ningún lugar. No te vayas todavía. La voz era baja y cercana, y me sobresaltó. Me volví y vi a la reina madre de pie a mi lado, y mi corazón dio un vuelco por la sorpresa. De cerca sus ojos eran amables pero agudos, no se les escapaba nada. ¿Cómo te llamas, niña Eleyanena? Logré decir con una voz apenas superior a un susurro. El Elena Winters. Winters, repitió el nombre pensativamente. Eres la hija de Margaret. El hecho de que supiera el nombre de mi madre me dejó paralizada. ¿La conocías? Sí. Era una buena loba y tomó una decisión valiente cuando siguió a su corazón. La mirada de la reina madre me recorrió de arriba abajo, evaluándome, pero sin crueldad. ¿No te has transformado? No era una pregunta, pero respondí de todos modos. No, no lo hago. No puedo. ¿No puedes o no lo has hecho? Inclinó ligeramente la cabeza. Hay una diferencia. Antes de que pudiera responder, se produjo una conmoción entre la multitud. Me volví y vi a un grupo de lobos acercándose al rey Alfa. En medio de ellos había una hermosa Sheolf. Se llamaba Natasha, hija del Alfa Donovan, y se movía con la confianza de alguien que nunca había sido rechazado, nunca había sido considerado insuficiente. Rey Alfa, ronroneó con una voz que resonó en el claro, repentinamente silencioso. Seguro que no has venido hasta aquí sin la esperanza de encontrar a tu pareja. La luna ha bendecido esta noche, quizás también te haya bendecido a ti. Observé el rostro de Matías, esperando ver interés, o al menos cortesía. En cambio, vi un destello de algo frío y cerrado, una puerta que se cerraba de golpe. La luna bendice a su propio ritmo, dijo, con un tono en la voz que hizo que varios lobos retrocedieran, contrariamente a lo que todos esperaban. La sonrisa de Natasha se tambaleó, pero siguió adelante. Por supuesto, Reche Alfa solo quería decir, sé lo que querías decir. Sus ojos recorrieron el claro y por un instante se posaron en mí. Sentí el peso de esa mirada como un contacto físico, y algo dentro de mí se estremeció, reconociendo algo para lo que no tenía palabras. Pero entonces su atención se desplazó y yo me quedé sin aliento y confundida. La reina madre me observaba con una intensidad que me ponía nerviosa. Entonces se inclinó hacia mí y bajó la voz hasta convertirla en un susurro que solo yo podía oír. Necesito que hagas algo por mí, Elena. Algo que puede parecer extraño, pero te prometo que es importante. La miré fijamente, con el corazón empezando a latir con fuerza. ¿Qué? Cuando termine la ceremonia, necesito que camines conmigo hasta donde está mi hijo. Y cuando lleguemos a él, necesito que finjas, solo por esta noche, que eres su compañera. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué? ¿Por qué lo harías? No puedo. Sí que puedes. Su mano encontró la mía, cálida y firme. Sé que estás asustada.
Sé que sientes que no perteneces aquí, pero te pido que confíes en mí. Solo por esta noche, por favor. Debería haber dicho que no. Cualquier persona racional habría dicho que no. Pero había algo en sus ojos, una desesperación bajo la calma que apelaba a la parte de mí que entendía lo que significaba estar desesperada, necesitar ayuda y no tener a quién recurrir. Y tal vez, en el fondo, había una parte de mí que quería, solo por una noche, saber qué se sentía al pertenecer a algún lugar. Está bien, susurré, y las palabras salieron de mis labios antes de que pudiera detenerlas. Lo haré. La reina madre apretó mi mano con más fuerza y algo que podría haber sido alivio se reflejó en su rostro. Gracias, ahora quédate cerca de mí. ¿Y Elena? Ella me miró a los ojos con una intensidad que me dejó clavada en el sitio. Pase lo que pase, recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, me estaba guiando a través de la multitud, con su mano firme en la mía, llevándome hacia el rey Alfa, que se erigía como un pilar de sombra y poder en el centro de todo lo que siempre había temido. La multitud se abrió para dejar pasar a la reina madre como el agua alrededor de una piedra. Los lobos se apartaban con una deferencia automática que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con el respeto. Sentí sus miradas sobre mí, curiosas, confusas, algunas hostiles, mientras caminaba a su lado. Mis manos seguían entrelazadas con las suyas como un salvavidas. Mis piernas se sentían inestables, mi respiración era superficial y todos mis instintos me gritaban que corriera, que desapareciera de nuevo en las sombras, donde pertenecía. Pero su agarre era firme y algo en la postura de sus hombros me decía que dar marcha atrás ahora sería traicionar la confianza que había depositado en mí. Cuando nos acercamos, el rey Alfa Matías se volvió, sus ojos oscuros buscaron primero a su madre y luego se deslizaron hacia mí. Vi la confusión reflejada en su rostro, rápidamente enmascarada por la cuidadosa neutralidad de alguien acostumbrado a ocultar sus pensamientos. De cerca, era aún más imponente. No solo por su tamaño, aunque me superaba en altura en casi 30 centímetros, sino por su presencia. El aire a su alrededor parecía más denso, cargado de un poder que hacía que mis sentidos humanos lucharan por procesar lo que sentían. Madre. Su voz era grave, con un tono de advertencia. ¿Qué estás haciendo? Te voy a presentar a alguien. La voz de la reina madre era serena, sin revelar nada. Se volvió hacia mí y vi la orden silenciosa en sus ojos. Sigue el juego. Matías, esta es Eleyanena Winters, tu compañera. El silencio que se produjo fue absoluto. Sentí que todos los lobos del claro se volvían para mirarnos. Sentí el peso de su sorpresa e incredulidad abatirse sobre mí como una ola. El rostro de Natasha se había puesto pálido y luego rojo de furia. El Alpha Donovan nos miró a ambos con ojos calculadores. La expresión de Ethan era de pura confusión, teñida de preocupación. Pero fue la reacción de Matías la que me llamó la atención. Sus ojos se clavaron en los míos y vi una tormenta de emociones destellar en ellos. Sorpresa, ira, algo que parecía casi dolor, antes de que su rostro se quedara completamente en blanco. Cuando habló, su voz era peligrosamente suave. Madre, una palabra. Ahora, por supuesto, querida. Ella soltó mi mano e inmediatamente me sentí expuesta, vulnerable. Se volvió para dirigirse a los lobos más cercanos, su voz resonando en el claro con una autoridad que no admitía réplica. Por favor, dennos un momento. Es un asunto familiar privado. La multitud comenzó a dispersarse de mala gana. Los lobos se movían en pequeños grupos hacia el borde del claro, pero se mantenían lo suficientemente cerca como para observar, susurrar y especular. Me quedé paralizada, sin saber si debía seguir a la reina madre o quedarme donde estaba. Matías tomó la decisión por mí. Tú también, me dijo, señalando con la cabeza hacia un bosquecillo alejado de las miradas indiscretas. No era una petición. Los seguí con las piernas temblorosas, muy consciente de las escaleras que me quemaban la espalda cuando nos alejamos lo suficiente como para que incluso el oído de los lobos tuviera dificultades para captar nuestras palabras. Matías se volvió hacia su madre con una furia apenas controlada.
¿Qué demonios estás haciendo? Su voz era baja, pero afilada como cristales rotos. No puedes afirmar sin más que una chica cualquiera es mi compañera. El vínculo no funciona así, y todos los lobos lo saben. No es cualquiera. La reina madre permaneció tranquila, aunque pude ver tensión en la línea de sus hombros. Es la hija de Margaret Winters. ¿Te acuerdas de Margaret? Algo brilló en los ojos de Matías. La loba que abandonó su manada por un humano. Sí, me acuerdo. Madre, está en peligro, Matías. La reina madre lo interrumpió. Su voz bajó aún más. Esta noche hay lobos aquí que quieren que desaparezca. No solo excluida, sino desaparecida. Muerta. Y si no la protegemos, no sobrevivirá a la semana. Se me heló la sangre. ¿Qué? Ambos se volvieron para mirarme y me di cuenta de que había hablado en voz alta. La expresión de Matías era indescifrable, pero la de su madre reflejaba una tristeza que confirmaba que sus palabras eran ciertas. Hay facciones dentro de las manadas que creen que los humanos con sangre de lobo pero sin capacidad de transformarse son una abominación, dijo en voz baja, que vuestra existencia debilita los linajes, amenaza la pureza de la herencia lobuna. Es una tontería, por supuesto, pero una tontería peligrosa. Ha habido incidentes. Otros jóvenes como tú han aparecido muertos en circunstancias que se consideraron accidentes, pero no lo fueron. Sentí que me fallaban las rodillas. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque saberlo no te habría mantenido más a salvo. Pero esta noche, con tantos alfas reunidos, con la tensión tan alta, ella negó con la cabeza. Te he estado observando toda la noche. Vi cómo te miraban, cómo Serena y sus amigas te rodeaban. No habrías llegado a casa. Matías me miraba ahora con esos ojos oscuros y penetrantes, y me sentí desnuda bajo su mirada. Entonces, ¿tu solución es mentir?, le preguntó a su madre, aunque no apartó la mirada de mí. Afirmar un vínculo de pareja que no existe. Mi solución es proteger a una chica inocente y quizá darte algo que llevas mucho tiempo necesitando. La reina madre se acercó a su hijo y suavizó el tono de voz. Te estás ahogando, Matías, en el deber, en la soledad, en el peso de gobernar solo. El consejo te empuja a elegir una pareja política, a fortalecer las alianzas mediante el matrimonio. Pero te he visto volverte más duro, más frío, más distante cada año. Necesitas a alguien que no te tema, que no te quiera por tu poder. ¿Y crees que una chica humana que no puede transformarse encaja en esa descripción? Su risa fue amarga. Madre, mírala. Ahora mismo me tiene pánico. Tenía razón. Estaba aterrorizada, pero no por las razones que él pensaba. No te tengo miedo, me oí decir con una voz más firme de lo que me sentía. Los dos se volvieron para mirarme, sorprendidos. Me obligué a mirar a Matías a los ojos, aunque todo mi ser quería apartar la mirada. Tengo miedo de lo que pasará si digo que no. Si me alejo sola de este claro. Pero tú, negué lentamente con la cabeza. Tú no eres lo que me asusta. Algo cambió en su expresión, una grieta en la cuidadosa máscara. Deberías tenerme miedo, dijo en voz baja. Soy un alfa, un rey. Podría destrozarte sin pensarlo, pero no lo haré. No sabía de dónde venía esa certeza, pero la sentía en lo más profundo de mi ser. Porque si fueras el tipo de hombre que destroza a los más débiles, tu madre no estaría aquí pidiéndome que fingiera. Sabría que es inútil. El silencio se apoderó de nosotros, pesado y cargado. La reina madre observaba a su hijo con algo parecido a la esperanza en los ojos, y me di cuenta de que esto, fuera lo que fuera, era algo más que protegerme a mí. Ella también estaba tratando de salvarlo de cualquier manera posible. Matías se pasó la mano por el pelo, un gesto que parecía casi humano en su frustración. Esto es una locura, murmuró. Incluso si convencemos a todos esta noche, ¿qué pasará mañana, la semana que viene? El vínculo de pareja tiene señales, marcadores, reconocimiento de olores, atracción, cambios físicos. No podemos fingir eso indefinidamente. No tenemos que fingirlo indefinidamente, dijo su madre. Solo el tiempo suficiente para establecer a Elena
bajo tu protección. Una vez que sea reconocida como tu pareja, nadie se atreverá a tocarla. Y con el tiempo, dejó la frase en el aire, dejando que la implicación quedara suspendida. ¿Con el tiempo qué? Exigió Matías. Ella se convertirá mágicamente en mi verdadera pareja. Madre, eso no es así como funciona, ¿verdad? La sonrisa de la reina madre era enigmática. La luna funciona de maneras misteriosas, hijo mío. Quizás os trajo a ambos aquí esta noche por una razón. Quería reírme de lo absurdo de la situación, de la idea de que la luna, que me había ignorado toda mi vida, de repente tuviera planes para mí. Pero la risa se me atragantó en la garganta cuando miré a Matías y vi la soledad en sus ojos. La misma dolorosa soledad que yo sentía. Quizás los dos estábamos perdidos. Quizás eso era suficiente. Si acepto esto, dijo Matías lentamente, sin apartar los ojos de mí, ¿entiendes lo que significa? Tendrás que vivir en territorio Silverest. Tendrás que actuar como mi pareja en público. Asistir a las reuniones de la manada. Lidiar con lobos que te odiarán por existir. Algunos te pondrán a prueba, intentarán demostrar que eres un fraude. Otros intentarán hacerte daño solo para hacerme daño a mí. Se acercó y yo luché contra el impulso de retroceder. Y no puedo prometerte que seré amable. No se me da bien esto. La dulzura, lo que sea que puedas necesitar de mí. No necesito amabilidad, dije, sorprendiéndome a mí misma con la verdad de mis palabras. Necesito sobrevivir. Y tal vez, dudé, y luego continué. Quizás necesites a alguien que no espere que seas otra cosa que lo que eres. Sus ojos buscaron los míos durante un largo momento, buscando algo que yo no podía nombrar. Luego, lentamente, extendió su mano. Un mes, dijo. Probemos esto durante un mes. Si no funciona, si te sientes miserable o en peligro a pesar de la protección, buscaremos otra manera. De acuerdo. Miré su mano grande, llena de cicatrices, poderosa, y pensé en todo lo que estaba aceptando. Una vida entre lobos que me verían como débil, como otra cosa. Una relación falsa con un hombre que admitía que no podía ser lo que yo necesitaba. El miedo constante a ser descubierta, a que me quitaran la protección. Pero la alternativa era la muerte. Y tal vez, en algún momento, en medio de la farsa, podría encontrar una forma de pertenecer. Le cogí la mano. Su piel era cálida, su apretón firme, pero cuidadoso. Y sentí una descarga recorrerme al contacto, algo que me dejó sin aliento por la forma en que sus ojos se abrieron ligeramente. Pensé que quizá él también lo había sentido. ¿De acuerdo? Susurré. La sonrisa de la reina madre era radiante de alivio. Gracias a los dos. Ahora deberíamos volver antes de que los rumores se descontrolen por completo. Se acercó para tocarme suavemente la mejilla. Bienvenida a la familia, Elena. Sé que ahora esto te parece abrumador, pero te prometo que vas a hacer exactamente lo que necesitamos. Mientras caminábamos de vuelta hacia el claro, con Matías a mi lado y su madre justo delante, sentí el peso de lo que había aceptado recaer sobre mí como un manto. Mañana me despertaría en una nueva vida con nuevos peligros y expectativas imposibles. Pero esta noche, por primera vez en 5 años, no estaba sola. Y eso pensé, mientras la mano de Matías se posaba en mi espalda, en un gesto que a cualquiera que lo viera le habría parecido protector, podría valer la pena, pasara lo que pasara después. El viaje al territorio de Silvercrest duró 3 horas en coche, serpenteando por carreteras de montaña que se volvían cada vez más estrechas y oscuras a medida que subíamos. Me senté en la parte trasera de un elegante SUV negro, con la reina madre a mi lado y Matías en el asiento del copiloto, silencioso y pensativo. El conductor, un lobo llamado Thomas, que se había presentado con una cortesía brusca, mantenía la vista en la carretera y sus pensamientos para sí mismo. Observé el bosque deslizarse por la ventana, los pinos erguidos como centinelas silenciosos en la oscuridad, y traté de procesar todo lo que había sucedido. Horas antes había sido invisible, solitaria, sin esperar nada de la ceremonia, salvo la confirmación de lo que ya sabía, que no pertenecía a ese lugar. Ahora me dirigía hacia la manada más poderosa de los territorios del norte,
fingiendo ser la compañera de su rey alfa, con un objetivo en mi espalda que ni siquiera sabía que existía. Estás muy callada, observó la reina madre en voz baja. ¿Te has arrepentido? Me volví para mirarla. Esta mujer que había trastocado mi vida con una petición susurrada. A la tenue luz del salpicadero, su rostro era amable pero cansado, y me pregunté qué la había llevado a tomar una medida tan desesperada. ¿Importaría si los tuviera? Sí. Se inclinó para apretarme la mano. Siempre tienes una opción, Elena. Siempre. Si quieres dar marcha atrás, encontraremos otra forma de mantenerte a salvo. ¿Qué otra manera? Pregunté, con verdadera curiosidad. Dijiste que había lobos que me querían muerta. ¿De qué otra manera los detendrías? Se quedó callada por un momento y en ese silencio tuve mi respuesta. No había otra manera. En realidad, no. Este engaño, esta apuesta, era la única carta que tenía para jugar. La manada Silvercrest es antigua, dijo finalmente, sin responder del todo a mi pregunta. Realmente antigua. Hemos controlado estas montañas durante más de 500 años. Y en ese tiempo hemos aprendido que la fuerza no solo tiene que ver con el dominio, tiene que ver con la adaptabilidad, con saber cuándo ceder para no romperse. Sus ojos se encontraron con los míos. Tú me recuerdas eso. Has estado cediendo toda tu vida, ¿verdad? Adaptándote a un mundo que no te quería, encontrando formas de sobrevivir en espacios que intentaban rechazarte. La precisión de sus palabras me hizo un nudo en la garganta. No tuve mucha elección, siempre tenemos opciones, pero a algunos nos tocan opciones más difíciles que a otros. Ella miró hacia el asiento delantero, donde Matías estaba sentado rígido y en silencio. Mi hijo eligió el deber por encima de la felicidad tantas veces que olvidó que la felicidad era siquiera una opción. La manada necesitaba un líder fuerte después de la muerte de su padre. Y Matías se convirtió exactamente en lo que necesitaban. Duro, decisivo, intocable. Pero en algún momento, al convertirse en el rey alfa, dejó de ser solo Matías. Seguí su mirada, estudiando la parte posterior de su cabeza, la tensión en sus hombros. ¿Por qué me cuentas esto? Porque dentro de un mes, cuando termine este acuerdo, necesito saber que lo has visto. No al rey ni al alfa, a él. Se volvió hacia mí. Y necesito que él te vea, que te vea de verdad. Quizás entonces ambos comprendáis lo que la luna intentaba deciros esta noche. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, el coche tomó la última curva y Silvercrest apareció ante nuestros ojos. Esperaba algo grandioso, quizá una mansión o un complejo de edificios. Lo que vi me dejó sin aliento. La casa de la manada estaba construida en la propia montaña, una estructura de piedra y madera que parecía crecer orgánicamente de la roca. Las luces brillaban en cientos de ventanas, cálidas en la fría noche, y pude ver lobos moviéndose en varias terrazas y balcones. Detrás se alzaba una fortaleza aún más alta. Antiguas murallas que hablaban de una época en la que las manadas iban a la guerra y la seguridad significaba piedra y acero. «Es precioso», susurré. «Es nuestro hogar», dijo simplemente la reina madre. «Y a partir de esta noche, también es el tuyo». El coche se detuvo en una rotonda frente a unas enormes puertas de madera. Antes de que Thomas pudiera dar la vuelta para abrirnos la puerta, los lobos comenzaron a salir de la casa de la manada. Docenas de ellos, con su curiosidad evidente, incluso desde la distancia. Claramente se había corrido la voz sobre la inesperada compañera del rey Alfa. Matías finalmente habló, y su voz nos llegó claramente. «Quédate cerca de mí, no respondas a preguntas. No os involucréis con nadie que parezca hostil. Si alguien os desafía directamente, dejad que yo me encargue. ¿Entendido?» No lo dijo con amabilidad, pero percibí la protección que había detrás de sus palabras. «Entendido». Salió del coche y se acercó a mi puerta, abriéndola con su propia mano en lugar de dejar que lo hiciera Thomas. Cuando salí, se colocó inmediatamente a mi lado, su presencia como un muro entre mí y los lobos reunidos. La reina madre se colocó a mi otro lado y juntos caminamos hacia las puertas. Los lobos que nos observaban eran de diferentes edades y rangos, pero todos compartían la misma gracia depredadora, el mismo poder apenas oculto.
Sentí su evaluación como toques físicos, algunos curiosos, otros escépticos, otros abiertamente hostiles. Algunos tenían ojos que brillaban como el ámbar incluso en forma humana. Sus lobos estaban demasiado cerca de la superficie como para ocultarse por completo. ¿Es cierto? Una joven dio un paso adelante, con voz aguda e incrédula. ¿Es ella realmente tu compañera, Rey Alfa? La mano de Matías encontró mi cintura, acercándome con una posesividad que habría parecido natural a cualquiera que no conociera la verdad. Se llama Eleyena, y sí, la luna nos ha bendecido a ambos, pero ella es humana. Esto lo dijo un hombre mayor, con el rostro marcado por cicatrices y una mirada escéptica. ¿Cómo puede una humana ser la compañera del Rey Alfa? El linaje. El linaje no es asunto tuyo, Drake. La voz de Matías se volvió fría y sentí cómo su poder se desprendía de él en oleadas que hicieron retroceder a varios lobos. Elena está bajo mi protección y será tratada con el respeto que le corresponde a tu futura reina. Cualquiera que tenga algún problema con eso puede discutirlo directamente conmigo. El desafío en sus palabras era inconfundible, y vi a más de un lobo bajar la mirada en señal de sumisión, pero no a todos. Unos pocos se mantuvieron firmes, con expresiones que iban desde la duda hasta una hostilidad apenas disimulada. Atravesamos las puertas y entramos en un gran salón que me dejó sin aliento. Las vigas de madera se elevaban sobre nuestras cabezas y una enorme chimenea dominaba una de las paredes. Las llamas crepitaban y proyectaban sombras danzantes sobre los suelos de piedra cubiertos de lujosas alfombras. De las paredes colgaban tapices que representaban escenas de lobos corriendo bajo la luna, de batallas y ceremonias, y momentos de la historia de la manada que se remontaban a siglos atrás. Elena Matías se volvió hacia mí y vi la tensión en sus ojos, el coste de la actuación que estábamos dando. Mi madre te mostrará tu habitación. Te alojarás en el ala real, en la suite contigua a la mía. Mañana hablaremos más sobre todo. La reina madre sonrió cálidamente mientras se dirigía hacia una amplia escalera. Ven, querida, debes de estar agotada. Estaba agotada hasta los huesos, agotada por el miedo, la adrenalina y la naturaleza surrealista de todo lo que había sucedido. Pero cuando me giré para seguirla, Matías me agarró suavemente de la muñeca. Gracias, me dijo en voz baja, solo para que yo lo oyera. ¿Por hacer esto? Sé que no lo es. Sé que esto no es lo que querías. Le miré. Este poderoso alfa que estaba tan atrapado como yo, solo que de otra manera. Quizás no, admití, pero quizás es lo que ambos necesitábamos. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, quizás. O el comienzo de la comprensión. Entonces me soltó y dio un paso atrás, volviendo a levantar sus defensas. Descansa un poco. Mañana será más difícil que esta noche. No se equivocaba. La suite a la que me llevó la reina madre era más grande que cualquier espacio en el que hubiera vivido jamás. Las ventanas del suelo al techo daban a las montañas, y una cama con dosel dominaba el centro de la habitación, cubierta de suaves pieles y sábanas que parecían caras. Una puerta daba a un baño privado con una bañera lo suficientemente grande como para nadar en ella, y otra puerta, actualmente cerrada, conectaba con lo que supuse que era la habitación de Matías. He mandado subir algo de ropa, dijo la reina madre, señalando un armario. Nada lujoso, solo lo básico hasta que podamos conseguirte ropa a tu medida. Hay comida en la sala de estar si tienes hambre. Y si necesitas algo, solo tienes que pulsar el botón que hay junto a la cama. Alguien vendrá. Asentí, abrumada por la opulencia, por lo irreal de todo aquello. Gracias por todo. Sigo sin entender por qué me elegiste, pero gracias. Cruzó la habitación y me tomó las manos entre las suyas, con un apretón cálido y firme. Te elegí porque cuando te miré a los ojos esta noche, vi a alguien que entendía lo que significaba estar perdida. Y pensé que tal vez si juntaba dos almas perdidas, podrían encontrar la manera de ser encontradas. Me besó suavemente en la frente. Duerme bien, Elena. Mañana comenzaremos a enseñarte cómo sobrevivir en un mundo de lobos. Después de que se marchó, me quedé sola en el centro de la habitación, con el silencio oprimiéndome. Caminé hacia las ventanas y miré el paisaje montañoso.
el bosque que se extendía infinitamente debajo, oscuro, primitivo y hermoso. En algún lugar ahí fuera había lobos que querían eliminarme, que veían mi existencia como una amenaza. Pero aquí, en esta habitación, detrás de estas paredes, se suponía que estaba a salvo. Solo tenía que convencer a todos, incluida a mí misma, de que mi lugar estaba aquí. Me estaba poniendo el suave camisón que había encontrado en el armario cuando lo oí. Un sonido procedente de la puerta comunicante. No era exactamente un golpe, más bien un caminar de un lado a otro. Me quedé paralizada, con la tela apretada contra el pecho, escuchando los pasos al otro lado de la pared. Matías también estaba despierto, inquieto, tal vez luchando contra la misma irrealidad que me atormentaba a mí. Impulsivamente, me acerqué a la puerta y presioné la palma de la mano contra la madera, preguntándome si él podía sentirme al otro lado, si alguna parte de él sentía la misma extraña atracción que yo había experimentado cuando nuestras manos se tocaron. Los pasos se detuvieron. Durante un largo momento, solo hubo silencio. Entonces, tan suave que casi no lo oigo, escuché su voz a través de la puerta. ¿Estás bien? 3 palabras pronunciadas con rudeza, pero con un cariño que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas inesperadas. Apoyé la frente contra la puerta, con la voz apenas un susurro. No lo sé. ¿Y tú? Una pausa. Luego, no. La honestidad de esa sola palabra desató algo en mi pecho. Ahí estaba el rey Alfa, el lobo más poderoso de los territorios del norte, admitiendo su vulnerabilidad a través de una puerta cerrada ante una chica humana que había conocido hacía unas horas. Lo resolveremos, dije, sin saber si estaba tratando de convencerlo a él o a mí misma. Un día a la vez, un día a la vez, repitió como si fuera una promesa. Entonces duerme, Elena, yo me encargaré de que estés a salvo. Me quedé apoyada contra la puerta durante un rato después de que sus pasos se alejaran, sintiendo el calor de la madera contra mi piel y preguntándome cómo un acuerdo falso podía parecer ya tan complicado, tan real. Mañana me enfrentaría a una manada de lobos que dudaban de mí. Navegaría por una política que no entendía y fingiría ser algo que no era. Pero esa noche había sobrevivido. Y tal vez, en la oscuridad al otro lado de esa puerta, él también. La mañana llegó demasiado rápido. La luz del sol se colaba por las ventanas y me sacaba de sueños inquietos llenos de ojos ámbar y advertencias susurradas. Por un momento, olvidé dónde estaba y busqué la familiar manta desgastada de mi antiguo apartamento, pero mi mano solo encontró seda y piel. La realidad volvió a golpearme y con ella el peso de lo que había aceptado. Estaba en Silverest, fingiendo ser la compañera del rey Alfa. Y hoy comenzaría la verdadera prueba. Un suave golpe en la puerta me hizo sentarme, tirando de las mantas hasta mi pecho. Entre, dije, con la voz ronca por el sueño. Entró una joven con una bandeja llena de comida. Tenía la piel morena y cálida y los ojos amables, aunque podía ver al lobo acechando bajo la superficie en su forma de moverse. Demasiado elegante, demasiado consciente. Buenos días, señorita Elena. Soy Carara. La reina madre me ha pedido que le traiga el desayuno y le ayude a prepararse para el día. La vi dejar la bandeja en una mesita junto a la ventana. El olor a pan recién hecho y el café hizo que mi estómago rugiera a pesar de mis nervios. ¿Prepararme para qué exactamente? La sonrisa de Cara era comprensiva. El rey Alfa ha convocado una reunión de la manada para esta tarde. Va a presentarte formalmente a todos y anunciar el vínculo de pareja. Dudó al pronunciar las últimas palabras, y me pregunté cuánto sabía, cuánto sospechaba. Antes de eso te reunirás con la reina madre para recibir instrucciones. Instrucciones. La palabra me produjo un escalofrío. Sabía lo que significaba. Aprender a comportarme como la compañera de un lobo, a manejarme en la política de la manada, a evitar los 1000 escollos que podrían delatarme como un fraude. Después de que Cara se marchara, comí mecánicamente, sin apenas saborear la comida. A través de las ventanas podía ver cómo cobraba vida el recinto de la manada. Lobos entrenando en un patio abierto, niños jugando cerca del borde del bosque bajo miradas vigilantes,
Adultos moviéndose entre edificios con la eficiencia decidida de una comunidad bien organizada. Era un mundo en sí mismo, antiguo e intrincado, y se suponía que yo debía formar parte de él basándome en una mentira. La idea me hacía temblar las manos. La reina madre llegó una hora más tarde, y su presencia me tranquilizó de inmediato a pesar de la seriedad de su expresión. ¿Cómo has dormido? No muy bien, admití. No dejaba de pensar en lo que pasaría cuando se dieran cuenta de que era un fraude. Entonces nos aseguraremos de que no se den cuenta. Se sentó frente a mí, con una postura relajada pero con la mirada aguda. Elena, te enseñaré todo lo que pueda en el tiempo que tengamos. Pero tienes que entender algo crucial. No estás tratando de engañarlos para que piensen que eres un lobo. Estás intentando convencerlos de que, a pesar de ser humana, eres digna de ser la compañera de Matías. Ese es un objetivo mucho más alcanzable. Asentí lentamente, tratando de asimilar la diferencia. Un vínculo de pareja tiene ciertos indicadores, continuó. Proximidad física, comportamiento protector, reconocimiento del olor. Algunos de ellos los podemos simular. Matías tendrá que estar cerca de ti, tocarte de forma casual, pero con frecuencia. Tendrás que llevar algo suyo para que su olor se mezcle con el tuyo. Sacó un jersey suave de una bolsa que no había visto que llevaba. Este es uno de los suyos. Duerme con él esta noche. Llévalo puesto en la casa de la manada. Te ayudará. Cogí el jersey. La tela aún conservaba el olor a pino y algo más oscuro, más salvaje. El olor de Matías, al sostenerlo, me resultaba íntimo de una manera que me incomodaba. Lo más difícil, continuó la reina madre, es el componente emocional. Las verdaderas parejas se perciben mutuamente, una atracción que los demás pueden sentir. Cuando Matías entre en una habitación, debes reaccionar. No de forma obvia, pero debe haber un cambio en tu atención, en tu energía, y él hará lo mismo contigo. ¿Cómo se supone que voy a fingir eso? Pregunté, sintiéndome abrumada. No puedo sentirlo. No tengo los instintos de un lobo. No, pero tienes instintos humanos. Su sonrisa era cómplice. Ya has sentido algo cuando estás cerca de él, ¿verdad? Esa conciencia, esa carga en el aire. Pensé en el momento en que nuestras manos se tocaron. La conmoción que me recorrió, la forma en que presioné mi palma contra la puerta comunicante anoche, muy consciente de su presencia al otro lado. Sí, admití en voz baja, pero no sé si es real o solo miedo. ¿Importa? Se inclinó hacia adelante. Usa lo que sientas. La conciencia es conciencia. Ya sea que provenga de un vínculo de pareja o de una simple atracción humana, los lobos que te observan no sabrán la diferencia. Pasamos horas repasando los protocolos de la manada, las estructuras jerárquicas, los nombres y las posiciones de los lobos clave que necesitaría conocer. Me enseñó a bajar la mirada en señal de sumisión sin parecer débil. Cómo estar al lado de Matías de una manera que sugiriera colaboración en lugar de posesión. Cómo desviar preguntas hostiles sin ofender. Habrá desafíos, me advirtió mientras el sol se acercaba al mediodía. No físicos. Matías te protege de eso, sino verbales. Pruebas sutiles para ver si te derrumbas. Lo peor vendrá de las lobas que lo querían para ellas o para sus hijas. Intentarán hacerte sentir pequeña, insignificante. Estoy acostumbrada a eso, dije con amargura. Sus ojos se suavizaron. Lo sé, pero esta vez no lo afrontarás sola. Matías estará a tu lado, y yo también. Y Elena esperó a que la mirara a los ojos. Eres más fuerte de lo que ellas creen, de lo que tú crees. Confía en eso. La asamblea se celebró en el gran salón, ahora abarrotado con lo que parecían cientos de lobos. Me quedé en una antecámara con Matías y su madre, tratando de calmar mi acelerado corazón. Llevaba un sencillo vestido azul oscuro que me había prestado Cara y el jersey de Matías sobre los hombros, a pesar del calor que hacía en la sala. Mi pálido cabello rubio estaba suelto, cayéndome por los hombros, y me sentía expuesta, vulnerable. Matías estaba a mi lado, vestido formalmente, con ropa oscura que resaltaba su altura y su poder. Apenas había hablado desde que llegamos, con la mandíbula apretada por la tensión,
y me preguntaba si se estaba arrepintiendo, si finalmente se había dado cuenta de la realidad de lo que estábamos haciendo. Recuerda, dijo en voz baja, con la mirada fija en la puerta que nos llevaría al salón. Quédate cerca. No dejes que nos separen. Si alguien se pone agresivo, yo me encargaré. ¿Matías? Le toqué el brazo sin pensar, sintiendo cómo se tensaban los músculos bajo mis dedos. ¿Estás seguro de esto? No es demasiado tarde para... Es demasiado tarde. Se volvió para mirarme y vi algo crudo en sus ojos, algo que se parecía casi a la desesperación. En el momento en que entramos juntos en esa ceremonia, nos comprometimos. Ahora debemos llevarlo a cabo. Las puertas se abrieron y el sonido nos inundó. Cientos de voces se callaron cuando aparecimos. La mano de Matías encontró la parte baja de mi espalda, cálida y firme, y juntos entramos en el gran salón. La multitud se abrió creando un camino hacia una plataforma elevada en el extremo más alejado, donde había una silla parecida a un trono. Madera antigua tallada con símbolos de la luna y el lobo. Matías me guió hacia ella y sentí que todos los ojos seguían nuestros movimientos, evaluando, juzgando, buscando cualquier signo de debilidad. Reconocí algunas caras de la noche anterior. Drake, el lobo mayor y lleno de cicatrices que había cuestionado mi humanidad. Serena, de la manada Riverside. Su hermoso rostro se retorcía con una furia apenas disimulada. Otros que no conocía, pero cuyas expresiones iban desde la curiosidad hasta la hostilidad, con muy pocos que parecían acogedores. Cuando llegamos a la plataforma, Matías se volvió hacia la manada reunida, con la mano aún en mi espalda, sujetándome. La reina madre se colocó a un lado, su presencia un apoyo silencioso, cresta plateada. La voz de Matías resonó, con el peso de una orden que hizo que incluso los lobos más dominantes se enderezaran. Anoche, en la ceremonia de reconocimiento de pareja, la luna me bendijo con un regalo inesperado. Esta es Eleyanena Winters, y es mi pareja. Los murmullos comenzaron de inmediato, una oleada de incredulidad y especulación. Me obligué a mantenerme erguida, a mirar a los ojos de quienes me observaban, incluso cuando mis instintos me gritaban que me escondiera. Sé lo que están pensando, continuó Matías, endureciendo la voz. Es humana, no se ha transformado. ¿Cómo puede ser la compañera de un rey alfa? Hizo una pausa, dejando que las preguntas quedaran en el aire. La luna no nos pide permiso ni comprensión. Simplemente es y ha elegido a Helena para mí, al igual que me ha elegido a mí para ella. Con todo respeto, Rey Alfa. Drake se adelantó entre la multitud. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Los vínculos de pareja tienen señales, marcadores olfativos. Deberíamos poder sentirlo. Sentí que Matías se tensaba a mi lado, pero antes de que pudiera responder, algo imprudente se apoderó de mí. Tal vez fue porque la duda de Drake se hacía eco de todas las inseguridades que yo había tenido. Tal vez fue darme cuenta de que si no luchaba por mi lugar aquí, nadie más podría hacerlo por mí. Tienes razón, dije, con una voz más baja que la de Matías, pero que se escuchaba en el repentino silencio. Deberías poder sentirlo, pero ¿puedes sentir los latidos de mi corazón desde donde estás? ¿Puedes sentir cómo se acelera mi pulso cuando el rey alfa me toca? Me volví para mirar a Matías, dejando que la asamblea viera la verdad en mi rostro. El nerviosismo, sí, pero también la conciencia, la atracción que no podía negar aunque quisiera. Soy humana, no tengo los sentidos de un lobo, pero sé lo que siento cuando estoy cerca de él. Y si la luna decidió que era suficiente, ¿quién soy yo para cuestionar su sabiduría? El silencio se prolongó y vi a Matías mirándome con algo parecido a la sorpresa en los ojos. Luego, lentamente, deliberadamente, levantó la mano y me acarició la cara con ella, rozándome el pómulo con el pulgar en un gesto tan tierno que me dejó sin aliento. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarlo? Dijo en voz baja, pero sus palabras resonaron. La luna me ha dado una pareja que ve más allá del poder, más allá de la política, más allá de la manada, y yo pienso honrar su elección. Se inclinó y por un momento pensé que iba a besarme delante de todos. En cambio, su frente tocó la mía, un gesto de intimidad que, de alguna manera,
Fue más poderoso que cualquier beso. Sentí su aliento contra mi piel, sentí el ligero temblor de su mano y me di cuenta de que él estaba tan conmovido por ese momento como yo, fuera actuación o no. Dad la bienvenida a vuestra futura reina, dijo, enderezándose pero manteniéndome cerca. Y sabed que cualquiera que la amenace, me amenaza a mí. Los días que siguieron se difuminaron en una extraña mezcla de tensión y momentos inesperados de conexión. Me movía por la casa de la manada como un fantasma, aprendiendo a ser sólida. Cada interacción era una cuidadosa danza de fingimiento y verdad creciente. Matías cumplió su palabra sobre la protección. Nunca estaba lejos. Su presencia era una sombra constante que me reconfortaba y me inquietaba a la vez. Pero fueron las noches las que lo cambiaron todo. 3 días después de la asamblea, me desperté con sonidos de angustia procedentes de la habitación contigua. Gemidos bajos, los golpes de alguien atrapado en una pesadilla. Sin pensarlo, crucé hasta la puerta y la abrí, encontrando a Matías enredado en sus sábanas, con el rostro retorcido por el dolor incluso mientras dormía. No, murmuraba. Otra vez no. No pude salvarlos. Me acerqué lentamente a la cama, con el corazón encogido por la angustia que se percibía en su voz. Fuera lo que estaba soñando, lo estaba destrozando. Extendí la mano y le toqué suavemente el hombro. Matías, despierta. Estás soñando. Abrió los ojos de golpe, con mirada salvaje y desenfocada, y extendió la mano para agarrarme la muñeca con fuerza aplastante. Por un momento no me reconoció, y vi al lobo en sus ojos, peligroso, acorralado, listo para atacar. Entonces recuperó la conciencia y me soltó inmediatamente, con el horror inundando su rostro. Elena, Dios, te he hecho daño. Me froté la muñeca. Me saldría un moratón, pero nada grave. Estoy bien. Estabas teniendo una pesadilla. Se incorporó, pasándose ambas manos por el pelo, con la respiración aún entrecortada. La luz de la luna que entraba por su ventana iluminaba las cicatrices de su pecho y sus brazos que no había notado antes. Líneas pálidas sobre la piel bronceada que hablaban de batallas superadas. No deberías estar aquí. No es seguro cuando estoy así. ¿Cómo? Humano. Me senté en el borde de su cama sin que me invitara, atraída por algo que no podía nombrar. Tener sentimientos, ser vulnerable. Su risa fue áspera. ¿Débil quieres decir? No. Lo miré fijamente a los ojos. Me refiero a humano. Incluso los reyes alfa tienen pesadillas, Matías. Eso no te hace débil, te hace real. Me miró fijamente durante un largo rato y vi cómo las murallas que había construido con tanto cuidado comenzaban a resquebrajarse. No sabes de lo que estás hablando. Entonces dímelo. Las palabras salieron más suaves de lo que pretendía. Dime qué te atormenta tanto que ni siquiera puedes descansar. Por un momento, pensé que se negaría, que me ordenaría volver a mi habitación y reconstruir esas murallas más altas que antes. Pero entonces algo en él se rompió y las palabras salieron a borbotones. Mi padre murió cuando yo tenía 19 años, asesinado por renegados que querían apoderarse de nuestro territorio. Su voz era monótona, controlada, pero yo percibía el dolor que había debajo. Era un buen rey, un alfa fuerte. Todo el mundo lo quería. Y cuando murió, yo lo heredé todo. La manada, la responsabilidad, el peso de mantener a todos a salvo. Yo era poco más que un niño. Elena no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Me quedé callado, dejándole hablar. 6 meses después de subir al trono, hubo un ataque. Coordinado, brutal. Atacaron a las familias, a los niños, mientras nuestros guerreros patrullaban las fronteras. Cuando regresamos, él cerró los ojos. 17 muertos. 3 de ellos eran niños menores de 10 años, y no pude salvarlos. Se suponía que debía protegerlos, y fallé. Mi pecho se apretó con el dolor compartido. No fue culpa tuya, ¿verdad? Abrió los ojos, ardiendo en autoculpabilidad. Yo era el alfa. Su seguridad era mi responsabilidad. Después de eso, juré que nunca volvería a fallar. Me volví más duro, más fuerte, más vigilante.
Dejé de dormir más de unas pocas horas por noche. Dejé de confiar en nadie fuera de mi círculo más cercano. Dejé de permitirme sentir cualquier cosa que pudiera debilitarme. Me miró y funcionó. No hemos vuelto a sufrir ningún ataque desde entonces. Pero en algún momento del camino, olvidé cómo ser otra cosa que no fuera el rey. Entonces comprendí por qué su madre había estado tan desesperada, por qué había orquestado todo este engaño. No solo intentaba protegerme, intentaba salvar a su hijo de ahogarse en el deber y la culpa. No eres solo el rey, le dije en voz baja. Eres Matías, y quizá necesites recordar eso antes de que el peso de la corona aplaste lo que queda de él. Extendió la mano lentamente y me acarició la cara como había hecho durante la asamblea. Pero esta vez no había público, ni actuación, solo nosotros en la oscuridad. Dos personas que llevaban cargas demasiado pesadas para una sola persona. Eres peligrosa, susurró. Me haces desear cosas que no puedo permitirme desear. ¿Como qué? Como la paz, como la ternura, como alguien que ve más allá del monstruo y encuentra algo por lo que vale la pena preocuparse. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. No eres un monstruo, Matías. No lo sabes, pero incluso mientras lo decía, su pulgar acariciaba mi pómulo con un tacto dolorosamente suave. No sabes de lo que soy capaz. Entonces demuéstramelo. No estaba segura de lo que estaba pidiendo. Honestidad, confianza, algo real en medio de toda esa farsa. Deja de esconderte detrás de muros y muéstrame quién eres realmente. Lo que sucedió a continuación lo cambiaría todo. Me besó. No fue el beso formal y teatral que esperaba en un evento público. Fue crudo y desesperado, como un hombre que se ahoga y encuentra aire. Su mano se deslizó entre mi cabello, inclinando mi cabeza hacia atrás, y yo jadeé contra su boca mientras el calor me inundaba. Esto no era falso. Esto no era parte del acuerdo. Esto era real. Cuando se apartó, ambos respirábamos con dificultad, mirándonos con algo parecido al shock. Eso no debía haber pasado, dijo con rudeza. No, asentí, con los labios aún hormigueando. No debía. Deberíamos olvidarlo. Fingir que no ha pasado. No quiero olvidarlo. Las palabras salieron con fuerza, sorprendiéndonos a ambos. Estoy cansada de fingir, Matías. De fingir que no siento esta atracción hacia ti. De fingir que cuando entras en una habitación, todo mi cuerpo no cobra vida. De fingir que esto que hay entre nosotros es solo un acuerdo. Sus ojos se oscurecieron y vi en ellos hambre, necesidad y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Elena, si cruzamos esta línea, no habrá vuelta atrás. El acuerdo se convertirá en realidad. Las complicaciones se convertirán en realidad. ¿Estás preparada para eso? Pensé en todo lo que había sobrevivido, el rechazo, la soledad, la constante sensación de no pertenecer a ningún sitio, y pensé en los últimos días, viviendo en su mundo, vislumbrando al hombre que se escondía bajo la corona. Estaba roto de formas diferentes a las mías, pero quizá esa era la clave. Quizá dos cosas rotas podían encajar y formar algo completo. Estoy lista, susurré. ¿Y tú? En lugar de responder con palabras, me volvió a atraer hacia sus brazos. Y esta vez, cuando nos besamos, sentí como si volviera a casa. Las semanas siguientes fueron una revelación. En público, mantuvimos la fachada de una unión de pareja bendecida por la luna. En privado, construimos algo que parecía más real que cualquier vínculo que la naturaleza pudiera habernos impuesto. Matías me mostró su mundo, la responsabilidad, el aislamiento, el peso de tomar decisiones que afectaban a cientos de vidas, y yo le mostré el mío. La resiliencia nacida del rechazo, la fuerza que se encuentra en la vulnerabilidad, el poder de elegir mantenerse en pie, incluso cuando todo parece derrumbarse. La manada comenzó a aceptarme poco a poco. Cara se convirtió en una amiga sincera. Me enseñó la historia de la manada y me presentó a otros lobos que estaban dispuestos a mirar más allá de mi humanidad. Drake se convirtió sorprendentemente en un aliado inesperado después de que yo ayudara a negociar una disputa entre su familia y otro miembro de la manada. Mi perspectiva externa ofrecía soluciones que ellos no habían considerado.
Pero no todos estaban convencidos. Serena y sus seguidores seguían siendo hostiles, y sus susurros me seguían por los pasillos. Y había otros, lobos leales a las antiguas tradiciones, que me veían como una contaminación de las líneas de sangre puras. Fue en una fría mañana, 2 meses después de nuestro acuerdo, cuando llegó la verdadera prueba. Caminaba solo por los senderos del bosque, algo que Matías finalmente me había permitido después de semanas de demostrar que podía valerme por mí mismo, cuando 3 lobos salieron de entre los árboles delante de mí. Reconocí a uno, Victoria, una loba de una manada vecina que había dejado muy claro su interés por Matías antes de mi llegada. Vaya, dijo con una sonrisa afilada, la pequeña humana está sola. ¡Qué descuidada! Me detuve, evaluando la situación. Bloqueaban el camino de vuelta a la casa de la manada, y el bosque se extendía oscuro y profundo a ambos lados. Correr sería inútil. Me alcanzarían en segundos. Luchar era ridículo, lo que solo dejaba una opción. Hablar. Victoria. Mantuve la voz firme, canalizando todas las lecciones que la reina madre me había enseñado sobre cómo proyectar confianza. Si tienes algo que decirme, dilo. Pero si me amenazas, amenazas a tu rey Alfa. ¿De verdad quieres esa pelea? Ella se rió, pero había algo afilado en su risa. Oh, no vamos a amenazarte. Solo vamos a ponerte a prueba. A ver si realmente eres digna de estar a su lado o si solo eres una mentira conveniente. No tengo que demostrarte nada, ¿no? Se acercó y vi cómo sus ojos brillaban con un destello ámbar. Su loba se alzaba. Eres humana, débil. Un empujón y te romperías. ¿Qué clase de reina es esa? ¿Qué clase de compañera? Podría haberme quedado en silencio, podría haber esperado a que llegara Matías. Él acabaría sintiendo mi angustia a través del vínculo genuino que había ido creciendo entre nosotros. Pero algo en mí se rebeló contra la idea de ser salvada, de demostrar que Victoria tenía razón sobre mi debilidad. Tienes razón, dije con claridad. Soy humana. No puedo transformarme. No puedo luchar contra ti físicamente. No puedo igualar tu fuerza. Pero ¿sabes lo que puedo hacer? La miré a los ojos sin pestañear. Puedo quedarme aquí y enfrentarme a ti sin huir. Puedo hacerte dudar de si vale la pena atacarme, dadas las consecuencias. Puedo elegir el valor por encima de la seguridad cada día, a pesar de no tener ninguna de las ventajas con las que tú naciste. Y si eso no es fuerza, Victoria, entonces no sé qué es. El silencio que se produjo fue absoluto. Victoria me miró fijamente y vi algo brillar en su expresión. No era exactamente respeto, sino un reconocimiento a regañadientes. Los lobos que la acompañaban se movieron incómodos, claramente inseguros sobre qué hacer a continuación. ¿Crees que las palabras te hacen fuerte?, dijo Victoria finalmente. Pero ahora había menos rencor en ellas. Creo que elegir permanecer en pie me hace fuerte. Las palabras son solo mi forma de luchar. Un ruido detrás de mí hizo que los 3 lobos se tensaran. No necesitaba girarme para saber quién era. Podía sentir la presencia de Matías como un calor en mi espalda, pero no me giré. No busqué su protección. Mantuve la mirada de Victoria, esperando. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó Matías con una voz mortalmente tranquila, el tipo de calma que precede a una tormenta. No, Alfa Rey, dijo Victoria rápidamente, bajando la mirada. Solo estábamos hablando con tu compañera. ¿Es eso cierto, Elena? Podría haberle dicho lo que realmente pretendían. Podría haber dejado que él los castigara, usar su poder para resolver el problema. Pero algo me decía que eso echaría por tierra todo lo que acababa de lograr. Sí, dije, solo hablábamos. Victoria estaba poniendo a prueba si entendía lo que significaba formar parte de esta manada. Creo que hemos llegado a un entendimiento. Sentí que Matías se acercaba y me cogía la mano. Y finalmente me volví para mirarlo. Sus ojos buscaban los míos, buscando la verdad, el dolor, cualquier señal de que necesitaba que interviniera. Le apreté la mano suavemente, diciéndole sin palabras que estaba bien, que lo había manejado. El orgullo se reflejó en su rostro tan rápido que casi no lo vi. Entonces hemos terminado aquí, dijo, mirando a las 3 lobas con una advertencia inequívoca. Pero dejadme ser claro.
Poner a prueba a mi compañera es ponerme a prueba a mí. Y no me gustan las pruebas. ¿Queda claro? Sí, Rey Alfa, murmuraron al unísono. Y entonces se marcharon, fundiéndose de nuevo en el bosque. Cuando nos quedamos solos, Matías me atrajo hacia él y me abrazó con tanta fuerza que sentí cómo le temblaba todo el cuerpo. Cuando sentí tu miedo, dijo entrecortadamente, con la respiración entrecortada contra mi cabello. No vuelvas a hacerlo. No te enfrentes a ella sola. No estaba sola, le dije en voz baja. Tenía todo lo que tú y tu madre me enseñasteis. Y sabía que, aunque cayera, tú estarías ahí para ayudarme a levantarme. Eso no es estar sola, Matías. Eso es estar amada. Se apartó para mirarme y vi que sus muros finalmente se derrumbaban por completo. Elena Winters, no sé qué pensaba la luna cuando te puso en mi camino, pero te lo agradezco. Cada maldito día te lo agradezco. Muéstramelo, susurré, repitiendo las palabras que había dicho aquella primera noche en su habitación. Y él lo hizo. Allí, en el bosque, con la luz del sol filtrándose entre los árboles, me lo mostró con besos y palabras susurradas y caricias que temblaban con el peso de unos sentimientos que ninguno de los dos había planeado, pero en los que ambos habíamos caído de todos modos. La reunión de la manada 3 meses después fue diferente a la primera. Esta vez, cuando Matías se presentó ante su gente conmigo a su lado, no hubo dudas ni preguntas sobre la validez de nuestro vínculo. Podían verlo en la forma en que nos movíamos juntos, en la forma en que nuestros ojos se encontraban a través de salas abarrotadas, en la forma en que habíamos aprendido a ser tanto individuos como una unidad. Cresta plateada, dijo Matías, con su mano cálida en la mía. Hace 3 meses te presenté a Elena como mi compañera. Algunos de vosotros dudasteis, algunos de vosotros cuestionasteis si un humano podía estar al lado de un rey alfa, pero ella ha demostrado una y otra vez que la fuerza se manifiesta de muchas formas. Se ha ganado su lugar aquí, no a través del poder, sino a través del coraje, no a través del dominio, sino a través de la compasión. Y hoy os pido que hagáis lo que hice hace meses. Aceptad lo que la luna sabía antes que cualquiera de nosotros. Aceptad a Elena no solo como mi compañera, sino como vuestra reina. La respuesta no fue inmediata ni unánime, pero poco a poco, empezando por Kara y Drake, se extendió entre la multitud. Los lobos comenzaron a arrodillarse, no en señal de sumisión hacia mí, sino de aceptación. Incluso Victoria, que estaba de pie cerca del fondo, bajó la cabeza en señal de reconocimiento. La reina madre se quedó a un lado, con lágrimas corriendo por su rostro y una sonrisa radiante. Lo había apostado todo por una petición susurrada a una chica solitaria en una ceremonia. Y de alguna manera, imposiblemente, había funcionado. Esa noche, sola en la habitación que se había convertido en verdaderamente mía, me paré junto a la ventana y miré hacia las tierras de la manada. Matías se acercó por detrás, rodeándome la cintura con sus brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. ¿No te arrepientes?, me preguntó en voz baja. Pensé en la chica que había sido 3 meses atrás, sola, invisible, convencida de que nunca pertenecería a ningún lugar. Y pensé en quién me había convertido. Seguía siendo humana, seguía sin poder transformarme, pero ya no me definía lo que me faltaba. Había encontrado fuerza en mi dulzura, poder en mi vulnerabilidad y un amor que había pasado de ser fingido a convertirse en algo inquebrantable. No me arrepiento, dije, girándome en sus brazos para mirarlo. La luna sabía lo que hacía cuando nos unió, aunque necesitara la ayuda de tu madre para que sucediera. Su risa era cálida y sincera, el sonido de un hombre que finalmente había aprendido que estaba bien ser más que un simple rey. Mi madre es terriblemente perspicaz. Vio a dos personas que se necesitaban mutuamente y fue lo suficientemente valiente como para actuar en consecuencia. Alcé la mano para acariciar su rostro, el de este hombre que se había convertido en mi hogar. Gracias por darme una oportunidad, por ver más allá de la chica humana y ver en mí a quien podía llegar a ser. Gracias por enseñarme que ser fuerte no significa estar sola. Me besó suavemente, con ternura. Una promesa y una celebración en un solo gesto. Eres mi compañera, Elena.
No porque la luna lo haya impuesto, sino porque yo te he elegido. Te elijo cada día, y yo te elijo a ti. Susurré contra sus labios. Cada día, cada momento. Te elijo a ti. Afuera, la luna llena y brillante se elevaba sobre el territorio de Silvercrest, iluminando un mundo en el que una chica humana se había convertido en reina, en el que un rey alfa había aprendido a ser simplemente un hombre enamorado, y en el que dos personas que pensaban que siempre estarían solas habían encontrado algo que ninguno de los dos había buscado, pero que ambos necesitaban desesperadamente: pertenencia, propósito, hogar. Y mientras Matías me llevaba a la cama, con su tacto reverente y lleno de promesas, comprendí por fin lo que la reina madre había querido decir aquella primera noche. La luna funcionaba de maneras misteriosas. Me había llevado a una ceremonia en la que esperaba encontrar solo rechazo y, en cambio, me había dado una petición susurrada que lo cambiaría todo. Me había dado la oportunidad de fingir, y al fingir, habíamos encontrado algo dolorosamente hermoso y real. Años más tarde, cuando nuestra hija nos preguntó cómo nos habíamos conocido su padre y yo, le conté la verdad, que a veces las mejores historias de amor comienzan con una mentira dicha con bondad, que la fuerza se presenta de formas que no esperamos, y que la luna siempre sabe lo que hace, incluso cuando nosotros no lo entendemos. Pero esa era una historia para otro día. Esa noche yo era simplemente Elena Silvercrest, la amada compañera del rey Alfa, reina de una manada que había aprendido a ver la fuerza en la dulzura y el poder en el amor. Y eso pensé, mientras el sueño finalmente me vencía en los brazos de Matías, era más que suficiente. Lo era todo.